those bases. So I give this a... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Yo soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Estados Unidos. Estos son los hechos. Esta semana se cumple medio siglo de la llegada del hombre a la Luna. El 16 de julio de 1969, el mundo se enteró y el mundo entero, en este caso, se sintonizó cuando los 3 astronautas del Apolo 11 intentaron lo imposible: montar una explosión controlada fuera del planeta Tierra, aterrizar otro astro celestial y regresar a casa. Fueron en total 4 días los que duró el viaje hasta el satélite. Apolo 11, por otro lado, era un asunto serio. Nosotros, la tripulación, sentimos el peso del mundo en nuestros hombros. Sabíamos que todos nos estarían mirando. ¿Por qué ni Estados Unidos ni ningún otro país ha vuelto a la Luna desde 1972? ¿Cuál es la importancia de la misión Apolo 11 para la humanidad? ¿Son válidas las teorías conspirativas sobre el primer alunizaje? Después de la Luna, ¿a dónde llegará una misión tripulada? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la Noticia. Sean todos bienvenidos. De esta manera comenzamos. Esta semana se cumple medio siglo de la llegada del hombre a la Luna, cuando el enorme cohete con la cápsula Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde Cabo Cañaveral. Muchos dudaban que los astronautas lograrían el objetivo, pero ese día y los que siguieron quedaron grabados en la historia de la exploración espacial. 16 de julio de 1969. Así despegaba el cohete con la cápsula Apolo 11 desde Cabo Cañaveral, en el sureste de Estados Unidos. Apenas 8 años antes, John Fitzgerald Kennedy había lanzado el programa Apolo para llegar a la Luna, pero sobre todo para superar a los soviéticos en la carrera espacial. El alunizaje fue el 20 de julio. Para los estadounidenses ocurrió un domingo por la tarde, pero en todo el mundo se siguió la hazaña con comunicaciones de radio crepitantes, hasta que Neil Armstrong instaló una cámara antes de pisar la Luna y pronunció la frase por la que siempre se le recordaría. Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Durante 2 horas y media, Armstrong recogió kilos de rocas y sacó fotos. Su colega Edwin Aldrin instaló un sismómetro y otros 2 instrumentos científicos. Plantaron una bandera estadounidense, dejaron una placa y varios recuerdos, incluida una medalla para Yuri Gagarin, el primer humano en viajar al espacio. En total, sacaron 857 fotos en blanco y negro y 550 en color. Armstrong, Aldrin y Michael Collins volvieron a la Tierra el 24 de julio, convertidos en héroes. Ninguno de ellos volvió al espacio. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es: ¿por qué cree que el hombre no ha vuelto a la Luna desde 1972? Lo pueden hacer bajo el hashtag numeral #ZoomAlunizaje. Estados Unidos se conmemora medio siglo de la llegada del hombre a la Luna. Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11. En el Museo del Espacio, Smithsonian de Washington, en la capital de los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence participó en la presentación del traje espacial que utilizó el astronauta Neil Armstrong, el primero en tocar la superficie lunar. Eso fue el 20 de julio de 1969. Estados Unidos y el mundo comienza a conmemorar los 50 años de un hito en la carrera espacial. El 16 de julio de 1969 a las 9:32 de la mañana despegaba de Cabo Cañaveral el Apolo 11. 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff. Misión que llevó por primera vez al hombre a la superficie de la Luna.
Para celebrar el gran salto para la humanidad, la NASA decidió volver a exhibir el mítico traje de Neil Armstrong. Expertos lo restauraron a su estado original. El hombre que utilizó este traje unió a nuestra nación y al mundo. Ahora, es cierto que a los astronautas nunca les gustó llamarse héroes. Se han resistido especialmente a etiquetas como estas. Pero si Neil Armstrong no fue un héroe, entonces no hay héroes. Ahora, medio siglo después, la Unión Americana quiere repetir el logro y dar un paso más allá. Y bajo el liderazgo del presidente Trump, ahora es política del gobierno de Estados Unidos de América regresar a la Luna en los próximos 5 años y a partir de allí a Marte. La celebración se extendió por todo el país. En Huntsville, Alabama, fueron lanzados 5,000 cohetes a escala a la misma hora que despegó el Apolo 11. Una actividad que busca romper el Guinness Record de la mayor cantidad de cohetes lanzados al mismo tiempo. Para debatir este tema, saludo en Morelos, México, a Andrés Eloy Martínez, el presidente de la Sociedad Astronómica Urania, exsecretario además de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de México, astrónomo, y también en Ciudad de México a Fernando Correa, jefe de información del canal Tercer Milenio, además astrónomo, periodista científico. A ambos bienvenidos, una feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Voy a comenzar por lo que significó Apolo 11 para la humanidad. Y precisamente esta es la pregunta. ¿Cuál es la importancia de esta misión para la humanidad? Comienzo con Andrés Eloy Martínez. Bueno, fue un parteaguas en la exploración espacial. Fue el momento en que los seres humanos por primera vez pisaron otro cuerpo celeste, que en este caso ha sido el único, la Luna, desde hace 50 años, y significó pues el desarrollo tecnológico más grande de la humanidad hasta ese momento, cuyas repercusiones, por cierto, tecnológicas todavía estamos disfrutando de ellas, como es el caso de la miniaturización de los aparatos electrónicos que comenzaron a desarrollarse aceleradamente para lograr colocar al hombre en la Luna, el desarrollo de las computadoras, circuitos integrados, y además significó un hito para el espíritu humano del siglo XX, uno de los acontecimientos que sin duda quedarán a la par de la llegada de Cristóbal Colón, por ejemplo, a América, y otros grandes eventos de la exploración humana. Fernando Correa, ¿cuál es la importancia que usted le da a la misión Apolo 11 para la humanidad? Sí, muchas gracias. Saludos a toda América. Primero, una precisión. Trabajé 20 años como jefe de información de Tercer Milenio con Jaime Maussan. Ahora tengo mi propio programa, Misterios del Universo, en Sonji TV. Y se trata de divulgar la ciencia y la tecnología. Y llevamos ya medio siglo de celebrar el que por primera vez los humanos fueron a otro cuerpo celeste y lograron llegar allá en 6 ocasiones, en 6 misiones. Todos se acuerdan de Neil Armstrong, pero yo me acuerdo mucho de Gene Cernan, que en 1972, en diciembre, fue el último ser humano que pisó la Luna, y también debemos de recordarlo porque se ha aprendido muchas cosas sobre la Luna. Entre ellas, por ejemplo, que con los sismógrafos que dejaron allá en la superficie lunar, pues bueno, se conoce ahora y desde 2011 que la Luna tiene un núcleo muy parecido al de la Tierra, con un centro sólido, una envolvente líquida parecido a la de la Tierra, y que hay otra zona parcialmente fundida y al final una superficie pues, relativamente sólida, la cual ocurren sismos. Hay una dinámica en la Luna. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, en el Polo Sur. Ahora sabemos que existe una clase de helio en la superficie de la Luna que por la llegada de la irradiación natural del Sol puede ser usada como combustible. Ahora sabemos, después de medio siglo, que hay que regresar y después ir a otro cuerpo celeste. Después de todo, sigue siendo trascendental, amigos, que el ser humano solo ha visitado otro cuerpo celeste, y ese es nuestro acompañante, que en griego se dice satélite. Nuestro satélite natural, la Luna, nos sigue enseñando de ingeniería aeroespacial, de telecomunicaciones. Y pues bueno, solo hay un cuerpo celeste por ahora que nos queda inmediatamente cerca, por decirlo así, el cual, por cierto, hoy
Hay muchísima radiación cósmica alrededor de la Luna, uno de los obstáculos que también el ser humano, estoy seguro, aprenderá a resolver para viajar a la Luna y para vivir allá permanentemente. Sin embargo, hoy se celebran 50 años, medio siglo de esta conquista del hombre en la carrera espacial, pero hay quienes también han apuntado a teorías conspirativas. Hace 50 años que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. Sin embargo, a tan solo meses de la ejecución de la misión Apolo 11, ya se publicaban, se los decía, las primeras sospechas que apuntaban a un montaje. Hoy, 5 décadas después, diversos internautas en plataformas digitales y hasta la propia industria del cine se ha encargado de mantener vigentes esas teorías conspirativas sobre ese hecho histórico. Estos son, voy a compartir con ustedes, por supuesto con los televidentes y con nuestros invitados, los elementos a los que apuntan los escépticos. Comenzamos. Primero, no hay estrellas en las fotos. Ese es un argumento de quienes no creen que el hombre en 1969 llegó por primera vez a la Luna. La NASA ha revelado más de 14.000 fotos sobre la misión Apolo 11. Quienes defienden la conspiración afirman que mientras la superficie lunar y los trajes de astronautas reflejan la luz con mucha intensidad y se ven con claridad, además las estrellas no se aprecian al fondo. Y le pregunto a Andrés Eloy Martínez, ¿por qué no se ven? ¿Cuál es la explicación que hay para que las estrellas no aparezcan en estas fotografías que precisamente tomó Neil Armstrong? Bueno, esa pregunta incluso la podría responder cualquier fotógrafo aficionado y se debe a la exposición que llevaban en cámaras los astronautas, que no tenían la sensibilidad suficiente para mostrar a las estrellas, que son astros relativamente más débiles con respecto, como mencionas, a el reflejo que era bastante intenso, además de la superficie lunar, de las naves colocadas ahí, y esa fue la razón por la que no se observan. De hecho, ese mismo fenómeno lo podemos ver actualmente en la Estación Espacial Internacional. Hay muchas fotografías que se están constantemente publicando desde la Estación Espacial de la Tierra, de los alrededores de la Tierra, y también se observa el mismo fenómeno. No se ven estrellas, y la explicación es la misma. Las cámaras no están adaptadas para esa sensibilidad, para captar a los astros de menor intensidad, que son las estrellas. Es decir, hay una explicación lógica que no tiene que ver con la teoría de la conspiración, es decir, debate este punto fácilmente y es comprobable en este momento, insisto, a través de las imágenes que está enviando incluso en vivo la Estación Espacial Internacional. Si ustedes se meten a las páginas donde se publican las transmisiones desde la Estación Espacial Internacional, verán que se observa la Tierra, pero ninguna estrella, y esa es la explicación. Bien, el segundo argumento de quienes no creen que el hombre haya llegado a la Luna por primera vez en 1969 es: ¿cuál viento si la Luna carece de atmósfera? Críticos aseguran que varias fotografías muestran la bandera que Armstrong y Aldrin colocaron en la superficie del satélite ondeándose luego de haber sido puesta. Defensores han dicho que el único momento en que se ve la bandera moviéndose es cuando los astronautas la tocan. Luego, en los videos se observa cómo la bandera se queda completamente quieta. ¿Qué puede decirnos Fernando Correa de esta teoría, de este argumento de quienes dicen que es toda una conspiración, que Estados Unidos no llegó primero a la Luna? Mire, me parece un argumento muy débil. Si la bandera está ahí en un lugar donde hay un sexto de la gravitación que en la Tierra, pues cualquier movimiento se puede quedar ahí oscilando la bandera un poco. Sin embargo, es muy débil porque para que los conspiracionistas puedan fundamentar y sustentar profundamente su tesis, que nos digan en qué estudio se grabó, quiénes son los camarógrafos, cuándo se hizo eso, bajo qué intenciones. Y el primero que hubiera dicho esto, pues sería el gobierno de la Unión Soviética, ¿no les parece? Es un argumento muy débil. A mí me gustaría dar mejor argumentos de por qué sí llegaron a la Luna. Porque tampoco tiene que ver el otro argumento tan débil que ya contestó, y coincido con nuestro amigo de la Sociedad Astronómica de Morelos. El tiempo de exposición para que salgan las estrellas debe ser mucho más largo. Entonces saldría la superficie de la Luna y los astronautas sobreexpuestos, muy brillantes, para que pudieran aparecer las estrellas. El objetivo nunca fue fotografiar las estrellas desde la Luna, sino documentar la superficie y las actividades humanas en nuestro
satélite natural. Entonces, son argumentos que dejan pensando a algunos nada más. Sin embargo, quien investigue, y en periodismo científico, pues yo les pediría la lista de argumentos y de evidencias y pruebas que mencioné, Carlos. Ahora hay un tercer argumento, las extrañas sombras, los múltiples ángulos en las sombras prueban, según los que defienden esta teoría de la conspiración, que debía haber habido más de una fuente de luz allí. En ese momento también se especula que si el Sol es la única fuente de luz, todas las sombras serían paralelas y en las fotos aparecen sombras unas más largas que otras. ¿Qué nos dice Andrés Eloy Martínez sobre este argumento? Bueno, también es otro argumento que no se sostiene debido precisamente a que se puede explicar por el ángulo de la posición del Sol en ese momento, que también se puede apreciar en algunos momentos en la propia Tierra con respecto a otros cuerpos. Quisiera señalar también, aprovechando lo de la bandera nada más, que llevaba esta bandera una varilla telescópica para sujetarla, porque también eso es lo que a veces no lo tienen presente las personas que argumentan sobre la bandera, y el movimiento que se menciona se debe también a que la estaban tratando de incrustar en la superficie lunar, no pudieron y se generó un movimiento ondulatorio. Entonces ahí está una explicación también muy lógica, que también se complementa con esto de las sombras, no se sostiene. Hay manera de explicarlo gráficamente para captar justamente el ángulo en el que están colocadas las sombras, que no tienen nada de anormal, es exactamente la posición que deberían tener debido a la posición en ese momento del Sol con respecto a la Luna. Cuarto argumento de quienes quieren sostener, en este caso, esta teoría de la conspiración. Y el cráter al aterrizar ante el impacto de una nave tan potente con la superficie de polvo, se debió haber producido un cráter o al menos dejado una marca, pero lo que se maneja en algunos videos y algunas fotografías dice lo contrario. Sin embargo, le doy la palabra a Fernando Correa. Sí, bueno, también me parece un argumento. A ver, vamos a tener usted y yo, Carlos, y los amigos conspiracionistas un estudio para hacer imágenes falsas de la llegada a la Luna. Vamos a poner bien la iluminación, vamos a escarbar en el suelo, vamos a dejar todo limpio y claro. ¿Por qué dejar lugar a dudas? Hay muchas dudas en estos argumentos. Y hay que mencionar, como ya dije, que en la Luna hay 1/6 de la gravitación de la Tierra. Algo que aquí pesa 6 kilos, la fuerza de atracción del núcleo de la Tierra, del centro de gravitación del planeta, allá en la Luna, una masa que aquí sería de 6 kilos de fuerza, allá sería tan solo de 1 kilo. Espero esto de entender que por fuerte que vaya descendiendo el módulo Apolo, pues no va a dejar una marca notable, un impacto. Los impactos de cráteres se registran frecuentemente a la Luna y estos cuerpos celestes, fragmentos de asteroides o bien meteoritos, como se les puede llamar cuando impactan, pues van a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. ¿Te imaginas, Carlos, lo que le pasaría a los astronautas y a los módulos si bajaran a decenas de kilómetros por segundo? Bajaron a velocidades muy suaves y muy controladas, desde luego. También otro argumento extremadamente débil. Andrés Eloy Martínez, presidente de la Sociedad Astronómica Urania. Entonces, ¿qué hay detrás de estas teorías? ¿Una intención política, tal vez? Lo dudo, porque en su momento a quienes estaban interesados para afectar políticamente este gran triunfo de los Estados Unidos hubiera sido la propia Unión Soviética, quien en aquel entonces, en 1969, hace casi 50 años, pues reconocieron la llegada de los astronautas norteamericanos, reconocieron que pues ellos no pudieron ganar al final la carrera espacial iniciada durante la Guerra Fría. Así que esa intención política pues es otro argumento incluso en contra de las teorías de la conspiración, porque pues no, los primeros interesados, los soviéticos, jamás alzaron la voz, no dijeron una sola vez que dudaban de la veracidad de la llegada del hombre a la Luna. Yo creo que este fenómeno de la conspiración, que comenzó a partir de algunos libros que fueron publicados pocos años después, principalmente uno en 1976, pues tenían la intención, yo creo, económica
de generar una polémica para tener un gran número de ventas, que como vemos, lamentablemente, pues sí lo generó, sigue generando efectivamente todas estas inútil controversia, que no hay tal, digo, los astrónomos, los científicos, las personas medianamente ilustradas en este tema saben que sí se llegó a la Luna. Sin embargo, hay un grupo de la población que no tiene acceso a mucha información científica o recurre a fuentes no confiables, y pues son las primeras víctimas ahora con el acceso a la tecnología digital. Pues tenemos ahí un mar de publicaciones en donde muchas personas sacan información y muchas personas siguen lucrando con esta idea de que el hombre no llegó a la Luna. Deja mucho dinero, han sido éxitos editoriales los que se han publicado y muchas visitas en páginas también en Internet. Yo creo que básicamente para mí es una intención en este momento económica aunada al gran desconocimiento y analfabetismo científico que desgraciadamente todavía priva en muchas de nuestras sociedades. Antes de la pausa, le doy la palabra a Fernando Correa para cerrar este bloque de las teorías conspirativas en cuanto a este tema, la llegada del hombre a la Luna. Se cumplen 50 años. Fernando, un comentario más y vamos a la pausa. Es muy sencillo. Han pasado 50 años y nadie ha logrado reproducir la llegada a la Luna en un estudio de televisión o de cine. Es extremadamente sencillo. Recientemente el exportero de Real Madrid, Iker Casillas, dice que él no cree que llegaron a la Luna. Déjeme decirle a Iker y a todos los conspiracionistas que una cosa es creer y otra es saber. Creer es un acto de fe, es aceptar algo que ni se ha logrado investigar ni confirmar. Así que aquí ni se trata de creer, se trata de saber, y ese es el camino de la ciencia, sea en periodismo científico, en divulgación o bien en la ciencia de frontera. Tiempo para nuestra primera pausa para comerciales. Lo hacemos con la pregunta que estamos haciéndole a nuestros televidentes en Twitter. Pueden responder ahí en estas cuentas que aparecen en pantalla. ¿Por qué cree que el hombre no ha vuelto a la Luna desde 1972? Lo pueden hacer con el numeral Zoom Alunizaje. La pausa, ya regresamos. Durante los actos conmemorativos de la misión Apolo 11, Michael Collins, de 88 años, uno de los tripulantes, recordó el momento en el que despegaron desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy. Aseguró que él y sus compañeros Armstrong y Aldrin sabían de la importancia de este suceso para la humanidad. Esto dijo. Apolo 11, por otro lado, era un asunto serio. Nosotros, la tripulación, sentimos el peso del mundo en nuestros hombros. Sabíamos que todos nos estarían mirando. Voy a darle la palabra a Andrés Eloy Martínez, es el presidente de la Sociedad Astronómica Urania, además exsecretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de México, además astrónomo. ¿Por qué el hombre no ha vuelto a la Luna desde 1972? Bueno, hay una explicación, sí, de carácter político, porque al final el objetivo de la carrera del espacio la había ganado Estados Unidos de una manera contundente, demostrando su superioridad tecnológica en una lucha que pretendía poner como máximo exponente económico al capitalismo. Al final, así fue. La Unión Soviética, que representaba el bloque comunista en aquel entonces, que el mundo estaba así dividido en el siglo XX, pues logró su objetivo. Al final ya no hubo necesidad de más misiones tripuladas. Siguió de alguna manera la carrera espacial, pero con otros objetivos. Durante la década de los 70 comenzaron las exploración también muy exitosa, por cierto, por parte de Estados Unidos, con sondas robóticas de muchos planetas del sistema solar. Se llegó a Marte, se le fotografió con gran detalle, se llegaron hace 40 años a Júpiter con las sondas Voyager, que además llevaban un disco con un mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres, y todo el sistema solar ha sido ya finalmente explorado recientemente con la llegada de una nave al planetoide o planeta enano, que ya sabemos que no es el planeta Plutón, y de esta manera pues ya no hubo la intención de llegar a Marte, que era el objetivo siguiente. Se habló durante todo ese periodo de algunos proyectos en los gobiernos de George Bush padre. Se pretendió revivir la idea de llegar, de celebrar. De hecho, existió la idea durante el gobierno de Bush de que en esta fecha, en 2019, estamos hablando del gobierno de Bush en los 90, principios de los 90, que cuando se cumplieran los 50 años, se cumplieran con la llegada de una misión tripulada estadounidense a Marte. Muchos pensábamos que pues era posible porque había la intención. Sin embargo, pues se perdió también en
las cuestiones de discusiones políticas en el Congreso de Estados Unidos, que era el país que lideraba y sigue liderando la carrera espacial, aunque tiene ya más competidores de otros países, y al final pues, se ha postergado. Ahora recientemente se ha anunciado la intención, como ya se decía al principio de este programa, de enviar una misión, la misión de Artemisa, que en la mitología griega era la hermana de Apolo, para colocar a la primera mujer estadounidense en la Luna en el cercano año del 2024, que ese es otro tema que requeriría otro análisis para saber si se cuenta con esa capacidad tan acelerada para lograr este nuevo objetivo que se ha propuesto Estados Unidos. Fernando Correa, ¿había una intención más allá de lo político por parte de Estados Unidos de llegar a la Luna? Es decir, más allá de ganar la carrera espacial a Rusia, a la Unión Soviética. Bueno, en el sentido de que no regresaran a la Luna, hay dos aspectos. Coincido con lo que comentó nuestro amigo astrónomo, presidente de la Sociedad de Urania en Morelos, acá en México. Hay que recordar que Kennedy es el que lanzó este programa y uno de sus máximos rivales era pues definitivamente Richard Nixon, y que se llegó hasta el Apolo 17, no obstante que ya se tenían los instrumentos, los cohetes y las tripulaciones del Apolo 18, 19 y el Apolo 20. Lo que tengo entendido es que también, además de todo lo que se mencionó en lo político, para no engrandecer más a Kennedy, la NASA se inclinó a poner una ciudad en el espacio y el Apolo 20 se convirtió en el Skylab, que fue un laboratorio que funcionó algún tiempo, que curiosamente fue derribado, cayó a tierra por el viento solar, un factor que en ese tiempo ellos no lograron considerar. Sin embargo, ahora veo a una NASA mucho más fortalecida. He visitado en los últimos 3 años 3 veces el Centro Espacial Kennedy allá en la isla Merritt, donde tienen la cápsula Orión, que a diferencia de la Apolo para 3, la Orión será para 6 tripulantes. Y cuando estuve en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson, allá me dijo Kyle Barnett, un ingeniero aeroespacial en Houston, que están prefiriendo regresar a poner el módulo arriba del cohete en vez de con la tecnología de los transbordadores espaciales, que eran demasiado riesgosos en cuanto que los cohetes, los tanques de combustible, envolvían literalmente a toda la cabina, dejando prácticamente muy pocas posibilidades de que se salvara la tripulación en caso de un siniestro, a saber cómo ocurrió con el Challenger. El Columbia al regresar se desintegró por la entrada, pero el Challenger sí explotó al lanzamiento. Entonces, ahora con los nuevos cohetes Ares, se piensa que pueda llevar a la cápsula Orión muy bien, y ahora con la nueva implementación de Artemisa, como bien se señaló, la hermana de Apolo, yo soy de los que pienso que sí se va a regresar a la Luna. Curiosamente, Barack Obama decía, a la Luna ya fuimos, vamos a llegar a Marte, y ahora, pues bueno, con la nueva administración y el nuevo presidente de los Estados Unidos, se piensa poner y acelerar no solo la llegada a la Luna, sino la llegada a Marte, porque nunca hay que perder de vista que China está en la Luna, que tienen ahí sus eficientes misiones Chang'e 2 y la Chang'e 4. Ellos están ahora mismo en el lado oculto de la Luna. Llevaron un invernadero con semillas de la Tierra. Hace muy pocos meses la primera semilla que germinó en otro cuerpo celeste fue el algodón, lo cual es todo un hito, todo un logro. Llevaron también canola, por ejemplo, para hacer combustible en la Luna, algodón para hacer ropa para los habitantes de la Luna, porque el plan de los chinos es poner allá una base lunar. También no perder de vista a la ISRO, que es la Agencia Espacial de la India, que también tiene sus naves orbitando a este satélite natural nuestro, y también la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, que también tiene naves orbitando en este momento a la Luna. La NASA no tiene ninguna nave ahora mismo en nuestro satélite natural, y ese es uno de los motivos que, además y más allá de lo político,
los impulsará en lo científico a reconquistar, a poner a otro humano allá en la luna, si es que los taikonautas, taiko en chino quiere decir astro, si es que los taikonautas esta vez no logran adelantarse a los estadounidenses. Bien, a esta hora les voy a pedir que me permitan incorporar a esta conversación a Ronnie Nader, es el director de operaciones de la Agencia Espacial Ecuatoriana, además astronauta. Una muy buena tarde, gracias por atendernos, bienvenido a NTN 24. Gracias por la invitación. Señor Nader, bueno, nos hemos paseado por supuesto, lo que fue la llegada del hombre a la Luna desde 1969, las siguientes misiones y, por supuesto, lo que se conoce hasta ahora de este logro de la humanidad. Ahora, yo a usted le quiero preguntar, ¿el mundo conoce lo que realmente Estados Unidos encontró en la Luna? ¿Conoce en su totalidad lo que investigó y conoció del satélite? Bueno, no, creo que no, pero no porque haya un tema de secreto, sino más bien porque son cosas bastante científicas, bastante técnicas. Bien, Andrés Eloy Martínez, ¿usted cree que el mundo conoce en su totalidad lo que Estados Unidos pudo encontrar en la Luna, lo que investigó? Sí lo conoce, pero coincido con lo que se acaba de mencionar, que no lo técnico. O sea, hay mucha información científica, de hecho, que todavía se está obteniendo, por ejemplo, de las muestras lunares, que fueron casi 400 kilos de rocas en todas las misiones Apolo, y se está investigando todavía la composición, se aprende mucho. De hecho, las rocas se están en este momento ya degradando, porque hay que recordar que en la Luna pues no hay atmósfera, se conservan en un vacío casi absoluto, más que con la erosión propia de los micrometeoritos y de la propia radiación solar, rayos cósmicos, pero en el caso del polvo lunar se está deshaciendo. En cuanto a alguna información que pudiera estar ocultando, como se menciona a veces en las teorías de la conspiración, alguna base extraterrestre que hayan encontrado, o un monolito como el de la novela 2001, Odisea del Espacio, pues no hay tal. Ese tipo de ocultamiento, de conspiración, no existe. La información científica está disponible en los archivos de la NASA, la información técnica está disponible en las publicaciones que se han hecho a nivel de la comunidad científica, químicos, físicos, astrofísicos, especialistas en la Luna, pero no hay información oculta que sepamos que la NASA esté manejando, porque pues entraríamos en este juego de que el hombre, es el mismo tipo de idea, ¿no? De que el hombre no llegó a la Luna, nada más que quienes proponen estas teorías de la conspiración sí las han trasladado, es decir, aceptan que el hombre se llegó a la Luna, pero no aceptan que se ha dado a conocer información que supuestamente es secreta y clasificada. Fernando Correa, ¿guarda Estados Unidos algún secreto sobre su llegada a la Luna? Pues no sabría decirle exactamente si es un secreto, pero soy de los que piensa que sí se reserva determinada información, porque la investigación científica que hacen ellos en NASA es muy costosa en cuanto a despliegue de recursos humanos y de recursos materiales económicos. Después de todo, no veríamos, a mí, por ejemplo, como periodista científico me dicen, es que la NASA oculta cosas. Yo no vería por qué nos tendría que decir absolutamente todo. Y también, en todo caso, coincido con el comandante, a quien saludo, a Ronnie Antoine Nader Bello. Saludos, comandante, desde México, en que son altamente especializados los desarrollos de investigación científica, de instrumentos, etcétera, que se tienen ahí. Así que muchas veces ni caso tiene siquiera dar a conocer esto al público en general. Que se guardan algunas cosas, sí, no sabría precisar si es exactamente como secretos, pero resumiendo, si yo fuera el administrador de una agencia espacial, no tendría por qué verme obligado a decirle absolutamente todos, ni a la comunidad científica en todo caso, al Congreso de mi país o a quienes aportan los recursos, a mi presidente en todo caso. Antes de la pausa quiero darle de nuevo la palabra a Ronnie Nader. ¿Qué le debe la humanidad a la llegada del hombre a la Luna en 1969?
Yo creo que aún 50 años después no podemos todavía apreciar todo lo que ha significado para la humanidad la llegada del hombre a la luna, el proyecto, el programa Apolo. Hay una frase entre los que somos de esta época, sí, yo tenía 2 años cuando aterrizó Apolo 11 y los huérfanos de Apolo. Toda una generación de astrónomos, ingenieros, científicos, astronautas son los hijos, los huérfanos de Apolo. La humanidad tal vez debe hoy su avance tecnológico, toda esta era de avance científico y tecnológico a lo que consiguió Apolo en la Luna, inspirar a toda una especie, a más de una generación, 2 hasta ahora. Pero creo que hasta ahora no tenemos un inventario completo de todo lo que Apolo le ha dado a la humanidad. Bien, India ha suspendido este lunes su misión a la Luna que tenía como objetivo explorar el polo sur del satélite. Las autoridades explicaron que tuvieron que tomar la decisión tras detectar un problema técnico estos 56 minutos antes del lanzamiento. Se espera que la nueva fecha de la misión se anuncie próximamente. Hasta el momento, ningún país ha logrado explorar ese polo sur de la Luna. Y le voy a preguntar precisamente a Andrés Eloy Martínez, ¿por qué no se ha podido explorar ese polo de la Luna? Bueno, se ha explorado, sí, con otras naves de reconocimiento lunar, con algunas sondas japonesas, de hecho, con una sonda que en este momento norteamericana que está enviando imágenes de alta resolución de la Luna, que por cierto ha comprobado, lo digo de paso, ha tomado fotografías, algunas de estas sondas, de las zonas donde alunizaron precisamente varias de las misiones Apolo. Pues ese es otro argumento que desmiente la teoría de la conspiración de que de que fue un montaje. No hay tal, ahí están, los restos se han visto con estas imágenes y de hecho pues incluso se acaban de descubrir algunas estructuras interesantes en algunas de estas regiones, particularmente en el Polo Sur. Ya hace algunos años pues se descubrió la presencia de considerable cantidad de agua, que podría haber llegado ahí a través de algún bombardeo pasado, de algún cometa, en alguna etapa de la historia de la Luna que se ha conservado y que efectivamente es una muy buena noticia. Y de ahí el interés de países como la India, que además hay que reconocer todo el esfuerzo que ha hecho este país saliendo de un gran atraso y ahora estando a la par con tecnología espacial con Estados Unidos, para colocar esta misión, que además va a llevar un robot que va a desplazarse por algunas zonas del Polo Sur. Pues el interés es precisamente obtener más información sobre estas regiones que son difíciles de observar desde la Tierra, pero que con este tipo de misiones pues vamos a obtener de primera mano, me imagino que información muy interesante en cuanto se concrete, en particular esta misión, que si no me equivoco que se llama Chandrasekhar, que será, esperemos no tarde mucho en lanzarse a la Luna. Antes de la pausa, una impresionante proyección se dio anoche en el emblemático obelisco de la ciudad de Washington. Proyectaron, allí lo tienen, la imagen del Saturno V, el cohete de 110 metros de altura que llevó por primera vez al hombre a la Luna. Este martes se cumplieron 50 años del lanzamiento de esta misión, la Apolo 11. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros en pisar la superficie lunar, repetimos, el 20 de julio de 1969. Con esto, la NASA buscará volver a la Luna por primera vez desde 1972. La Agencia Espacial Estadounidense anunció que planea enviar en 2020 una misión no tripulada. El plan es que hacia 2022, 2 años después, la misión Artemisa 2 lleve a un grupo de astronautas alrededor del satélite natural y finalmente Artemisa 3 los colocaría en la superficie de la Luna para 2024, entre ellos a la primera mujer. El presidente de Estados Unidos anunció que vamos a volver a la Luna, pero no repetiremos Apolo. Esta vez, cuando vayamos a la Luna, ha declarado que será sostenible. En otras palabras, vamos a la Luna para quedarnos. Recientemente descubrimos que hay agua congelada en la Luna. Si podemos extraer esos recursos, tal vez encontremos la forma de separarlos y tener combustible para cohetes, lo que nos propulsaría más allá. Es caro lanzar cosas al espacio, así que si podemos encontrar recursos en la Luna, sería menos lo que tendríamos que lanzar, y eso nos ayudaría a dar el siguiente paso más allá.
Fernando Correa, ¿por qué tanto cuidado en esta nueva misión, la misión Artemisa, para llegar nuevamente a la Luna, si ya Estados Unidos conoce muy bien en 5 expediciones el satélite? Bueno, fueron misiones muy costosas, demasiado costosas, lo cual pues no se desea repetir ni con mucho, porque la NASA se ha extendido a la exploración de todo el sistema solar. Van a mandar un helicóptero a Marte, van a mandar un dron a Titán, es decir, están investigando en todas las ramas. Entonces el dinero se ha dividido en muchas misiones y han tenido cuidado porque desean que sea totalmente exitosa. Hay que recordar que una misión Apolo fue fatal. Yo deseo comentar que en el año de 2009 hubo 2 hitos muy importantes, 2 hechos. Uno de ellos, que se lanzó a orbitar la Luna una sonda llamada LRO, la Lunar Reconnaissance Orbiter, para dejar enterrado por completo la teoría de la conspiración, la hipótesis, que ni llega a teoría para mí, de que nunca fueron. Pues hay que ver que esta sonda, la Lunar Reconnaissance Orbiter, fotografió no solo los módulos y los instrumentos, sino hasta las huellas de los astronautas. Ahí están muy claras las imágenes, el módulo Antares, el módulo Intrepid, el Challenger del Apolo 17. Es muy claro eso que ocurrió. Y también en octubre del 2009, la sonda LCROSS se impactó en el polo sur de la Luna intencionalmente, una nave robótica en el cráter Centauro, para investigar y buscar esta agua que, como bien se mencionó, es vestigios de cráteres en los cuales nunca da la luz solar. Y bien podrían ser los cometas, los cuerpos celestes, que como ahora se menciona, trajeron mucha agua a la Tierra. Los cometas son bolas de hielo sucio, entre comillas, con polvo cósmico, pero traen grandes cantidades de agua, y ahora se menciona que una buena cantidad del agua que hay en los océanos de la Tierra llegó a través de bombardeos de cometas hace miles de millones de años, y que esto pudo haber persistido allá en el polo sur de la Luna, de que hay que tener cuidado cada vez más, porque un error, una fatalidad, y más habiendo ahí vidas humanas, sería algo lamentable en términos políticos, económicos y desde luego de impacto social. Mencionar que todo va muy bien, que por ejemplo el instrumento RAD, el medidor de radiaciones que se puso a bordo de la misión Curiosity, que fue lanzada en 2011 y llegó el 5 al 6 de agosto del 2012, durante más de 9 meses y medio, fue midiendo las cantidades de radiación que hay en el espacio de la Tierra a Marte, y se dio la noticia de que en la superficie de Marte las dosis de radiación son semejantes a las de todo el viaje prácticamente, y por extraño que parezca, ahora las estadísticas, de acuerdo a Donald Hasler, el director de esto, dice que hay más radiación afuera de la Tierra que en el viaje a la Luna y en su superficie. Bien, Andrés Eloy Martínez, ¿qué podemos esperar de esta nueva misión a la Luna, la misión Artemisa? Bueno, pues podemos esperar el resurgimiento de una nueva carrera espacial que, como ya se mencionó, tiene ahí ya a nuevos competidores como China, que efectivamente ya tiene planes muy serios para llegar a la Luna y quedarse en la Luna. Entonces estamos hablando de la reconsideración nuevamente de la Luna como un punto estratégico, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista tecnológico, y también desde el punto de vista de la exploración científica, para retomar esta idea con la que nació la era espacial en 1957 con el lanzamiento del Sputnik, de expandirnos en el sistema solar y eventualmente, bueno, empezar un viaje entre las estrellas, que suena a estas alturas todavía como ciencia ficción, pero que recordemos que la llegada del hombre a la Luna durante muchos años se pensaba que era ciencia ficción. Hasta poco antes de que se lanzara la misión, todavía habría personas y hasta científicos que dudaban que fuera a ser posible que se lograra tal hazaña, incluso que se saliera al espacio. Hubieron muchos opositores, pero ahora pues estamos hablando de retomar ese espíritu, y seguramente pues veremos a nuevas naciones también integrándose a estos proyectos, y esto será positivo, pensamos, para la exploración y la ciencia para toda la humanidad. Bien, antes de la pausa quería darle la palabra también a Ronnie Nader, es el director de operaciones de la Agencia Espacial Ecuatoriana. Novedades, además de la inclusión con esta mujer que llegaría a la Luna en 2024, ¿qué podemos esperar de Artemisa?
Bueno, no conozco realmente la planificación de la misión, hasta ahora simplemente está anunciada. En todo caso, cualquier retorno humano a la superficie de la Luna, pues yo pienso que revitalizará la inspiración que generó Apolo, todo el programa Apolo. Pienso que ya es hora de volver a encender esa llama, porque lo que más necesita en este momento la humanidad es sus ingenieros, sus científicos, debido a que, desde mi punto de vista, estamos entrando a una segunda era espacial, una nueva era de oro para la exploración espacial. Y el alunizaje de humanos, hombres, mujeres, en la Luna, pues sería, creo, un evento maravilloso que ayudaría a inspirar mucho. De la parte técnica no conozco mucho porque no conozco la planificación de la misión y no creo que todavía está hecha. Pero siempre será muy importante y siempre será realmente inspirador tener humanos otra vez en la Luna. Y un colombiano sencillo y soñador que aseguró ser astronauta el primer día del alunizaje, hoy tiene a cargo la propulsión de la nave que llevará de nuevo al hombre a la Luna. Es Iván Ramírez, es ingeniero de exploración espacial de la empresa Boeing y cree que cualquiera de nosotros se puede llegar a hacer historia con algo de ingenio y mucha perseverancia. Esta es la historia. Con la emoción al borde del paroxismo y siendo aún un niño de 13 años que se hallaba sentado junto a su padre frente al televisor, el 20 de julio de 1969, Iván Ramírez tomó una copa de vino servida y olvidada en una mesa y en un acto desafiante la alzó a la manera de un brindis para jurar por lo más sagrado que un día sería astronauta. Uno como aquellos de la misión Apolo 11, que en ese mismo instante veía hacer historia, en tanto que paseaban por el Valle de la Tranquilidad, nada menos que en la Luna. Apunte llegar al Sol, si quieres llegar lejos. Tal vez no llegues al Sol, pero vas a llegar muy lejos de donde llegarías si no tuvieras una meta alta. Perfecto inglés y matemáticas. Intenté paracaidismo, bungee jumping, buceo, volar en planeadores, tomé lecciones de volar en planeadores. Ignition. Pero el aspirante Ramírez no tuvo suerte. La NASA denegó su entrada al programa de astronautas al ver los resultados de su examen de tensión arterial. Golpe bajo del destino que aturdió sus sentidos, pero no logró derribarlo. Con el tiempo, el bogotano sencillo y soñador se hizo ingeniero de la División de Exploración Espacial de la Boeing y analista del sistema de alimentación de combustible de los transbordadores espaciales de la NASA. Estamos trabajando en el cohete que volverá a llevar el hombre a la Luna. Es un colombiano más que soñó. Recuerdo cuando íbamos al centro de la ciudad, hacia el planetario de Bogotá, en nuestro transporte público, y él quería ser astronauta, se disfrazaba de astronauta. A sus 63 años, este ingeniero colombiano que cuenta con la estrella al mérito que otorga la NASA, es también depositario de toda la confianza de la empresa Boeing, toda vez que ésta le confía sus más arriesgados proyectos. Si el hombre se propone ciertas cosas, las puede lograr cuando hay voluntad y presupuesto. Paradigma del alcance y temple del colombiano, Iván Ramírez viaja hoy de vuelta a los talleres en los que se hace realidad todo embeleco de la imaginación concerniente con el sueño de volar, y será él, nuestro fantasioso y exitoso compatriota, quien les dará toda la fuerza de la propulsión. Quiero agradecer a Andrés Eloy Martínez, presidente de la Sociedad Astronómica Urania, a Fernando Correa, astrónomo y periodista científico, y también a Ronnie Nadres, el director de operaciones de la Agencia Espacial Ecuatoriana. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Gracias por estar con nosotros.